Dicen que en este lugar, en este destino, nació Europa. Pero no todos conocemos la historia de esta manera. Por eso hoy vinimos a este rincón escondido. Un destino que parece que nos va a sorprender con un montón de secretos, con más de 4000 años de antigüedad y unos paisajes y lugares realmente dignos de admirar. Por eso nos vinimos a una isla dentro de otra isla. Estamos en Cerdeña, pero más precisamente en San Antíoco, un lugar en donde algunos dicen que nació Europa. Hoy lo vamos a comprobar, así que bienvenidos a nuestro canal, La Aldea Viajes. Lo primero que quiero hacer es presentarle al equipo de hoy. Obvio que está Chacho, está Juan y estamos con Juli. Después de 10 años nos venimos a reencontrar acá en Cerdeña. Buenas. Y que encima ya hace 2 años que estás viviendo en Italia, amiga. Así que hoy te podemos utilizar para el italiano tranquilamente. Hoy soy la traductora oficial Del equipo. del equipo. Así que Está bueno porque vamos a quizá poder interactuar con un local, pero tampoco es que tenemos todas las ventajas, porque en este lugar no solo se habla italiano, acá se hablan 3 idiomas en esta pequeña isla. Así que me parece que se viene como un buen día. hay de todo para hacer, de todo para hablar, pero vamos piano a piano. Esto recién comienza. Nosotros recién llegamos, pero las primeras impresiones nos están asombrando muchísimo. Miren las casitas de barro con esta forma, qué pintoresco todo. No. ¿Saben que este lugar tiene una energía muy especial? Si bien nosotros buscamos unos datos básicos para poder venir a sorprendernos, vimos que una de las principales cosas es que se dice que acá nació Europa, como le dijimos, pero nos empezamos a meter en el pueblo y nos dimos cuenta que acá la historia se vive como de una forma diferente y mucho mejor de lo que nosotros creíamos, porque en vez de hoy estar metiéndonos en diferentes museos para entender cómo fueron las cosas, acá el museo se vive al aire libre. Miren en dónde estamos. Por un lado tenemos la necrópolis de Porcedu. Eso significa que esta era la ciudad de los muertos, un cementerio antiguo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Con unas excavaciones profundas que están muy buenas, gente. Les estoy dejando unas imágenes por acá mientras le cuento. Y de este otro lado tenemos la Acrópolis, que significa la zona de la ciudad alta. Miren lo que son estas construcciones. Me encanta de que llegamos hace menos de media hora y los tres estamos como, no, qué lindo, qué combinación, gente, historia, callecitas, este tiempo, miren, montañas, mar. Este video me parece que va a ser una locura. Y ahora vamos a seguir nuestro camino porque estábamos yendo a una de las cosas que más caracteriza toda esta zona, que es ir a conocer los nuragis, unas construcciones que tienen más de 4000 años de antigüedad. Así que vamos poco a poco y vamos a primero conocer y después le contamos de qué se trata. Y bueno, empieza a cambiar el paisaje. Miren dónde nos vamos metiendo, entre piedras, caminos, matorrales. Estamos llegando a uno de los destinos más importantes, les podría decir que de toda la isla de Cerdeña, y a uno de los lugares más antiguos. Desde acá parte mucha de la historia. Pero en vez de hablar, vamos a comenzar por mostrarles. Primero, este camino con esta vista. Increíble, gente, increíble. Se está poniendo interesante el paseo por esta isla de Sant Antíoco, gente. Yo ya le voy recomendando que alguna vez se organicen algún viajecito para acá o por Cerdeña en general, porque por lo que vemos estamos llenos de paraíso. Pero mientras organizan su viaje, lo primero que tienen que organizar, un consejo de alguien que viaja hace mucho tiempo, es la conexión a internet. Porque hoy en día, sin internet prácticamente no podemos vivir, gente. Lo usamos para llegar con el mapa a lugares difíciles como este, para buscar información y poder contarle a ustedes de qué se tratan estos lugares, o incluso hoy en día lo usamos para pagar en el supermercado y hasta para ver videitos cuando vamos al baño. El internet lo necesitamos todo el tiempo en un viaje. Y no me vengan con esa de, bueno, busco wifi. ¿A dónde? Acá, en el medio de la nada. Mejor busquen una buena eSIM.
un chip digital para poder tener internet en cualquier lugar que ustedes vayan. Yo les recomiendo la de Hola Fly porque es una SIM que acompaña a todos los viajeros todoterreno que no quieren renegar con el internet. Por eso, una de las cosas que más me gusta de Hola Fly es que tiene internet ilimitado y encima por regiones. O sea que si vos estás planeando un viaje por varios países de Asia o varios países de Europa, vos podés contratar por regiones y de esa manera tenés internet ilimitado en cada país o cada destino que vos vayas visitando. Así que manténganlo simple, se descargan la aplicación de Hola Fly, ya sea que tienen Android, ya sea que tienen iPhone, busquen la app, elijan su destino, elijan el plan que necesitan y antes de pagar ingresen el código de la Aldea Viajes, porque aparte le vamos a hacer una bonificación de un 5% para que ahorren algo de dinero y disfruten de estar conectados en todos los lugares. Y la activación es súper simple, porque una vez que vos lo contratas, te llega a tu correo electrónico un código QR que vos lo apuntás con la cámara de tu celular y listo. Desde el primer segundo en que vos llegás a tu destino, vos ya tenés conexión a internet. Se los dejo mucho más simple. Copian el código QR que le dejamos acá en pantalla o hacen clic en el link que le dejamos en la descripción del video y de esa manera ingresan automáticamente a la página de Hola Fly y con el descuento de la Aldea Viajes aplicado. Eligen su destino y ya van a tener la oferta para poder disfrutar de su próximo viaje. Y ahora sí, un descansito después de esta subida porque hay cosas que las redes no muestran y esta subida nos dejó un poco sin aire y le mostramos la maravilla que tenemos acá enfrente, que es una de las cosas más importantes de toda esta isla. Ahora sí, estamos en condiciones de hablarle de este lugar que a simple vista parece no más que un montón de piedras acumuladas una encima de la otra, pero déjenme hablarles de los famosos nuraghi, que es muy importante y es algo que pesa fuerte acá en Cerdeña, y este, por cierto, es uno de los más famosos, que es el nuraghe Sega de Martedu o algo así, gente. Me van a disculpar mi italiano, poco a poco voy a ir aprendiendo, pero se los voy a dejar escrito acá abajo para que puedan interpretar y saber bien de qué se trata este lugar. Lo que sí sé y lo que sí estuve averiguando un poco de historia, y es que estos lugares son muy antiguos, incluso son de 1000 años antes de Cristo. Imagínense si tendrán historia. Este es uno de los mejores conservados de toda la isla, o al menos eso nos dijeron. Está ubicado en la zona alta, que es lo que domina la bahía de Maladroxia. Esto tiene una vista estratégica perfecta del mar y de las rutas de navegación. Todas estas piedras que ustedes ven así, una encima de la otra, fueron colocadas sin cemento, ¿entienden eso, gente? Es medio Machu Picchu. Literal, o sea, solo están encajadas entre sí. Algo que hoy, de verdad, todavía asombra muchísimo a los arqueólogos. De hecho, si uno va viendo alrededor de toda esta torre principal, se han descubierto restos de casas y se creen que formaban incluso un pequeño poblado nurágico. Lo que hace especial a este lugar es que, más allá del valor histórico, representa el inicio de la cultura sarda. Gente que ya comercializaba, navegaba e incluso levantaba estructuras como estas cuando Europa recién empezaba a ser Europa. Me voy a dejar ahora un poco de tanta cháchara y de seguir hablándoles para dejarles unas buenas imágenes de dron de Juan y para seguir este recorrido, porque hay una playa tan cerquita como que la puedo señalar así y decirles qué ganas de irme ahí mismo a tomar unos mates. Cortar un poquito de historia con un poco de belleza natural, ¿o no? Y desde allá arriba vimos esta playa divina que ven por acá atrás mío y dijimos vamos a acercarnos un poco más, aprovechar que no habíamos desayunado nada y a comernos unos sanguchitos de media mañana y compartirles lo bella que es esta playa. Que a pesar de que uno ya está en la segunda semana de noviembre, puede seguir disfrutando de estos lugares. O sea, hay gente metida en el mar, a mí no me dan las agallas hoy porque hay un poco más de viento, pero qué lindo poder seguir disfrutando estos colores de mar, así tan bonitos, tan coloridos, esos azules, que a pesar del viento, que nos habían dicho incluso que podía pasar de que haya sargazo, como quien dice, o algas en la orilla del mar, se puede súper disfrutar y está muy bonita. Y acá el plan perfecto del día de hoy, mate y sanguchito, que por lo que veo no sanguchito solo de nosotros, sino Gertrudis también está comiendo sanguchito.
Che, Se hicieron unos truquitos. ¿qué más pidieron, no? Unos sanguchitos acá. Y ahora siguen los planes porque esta isla que les estamos mostrando, como les decimos, tienen muchos lugares bonitos y mucha historia que les queremos contar. Gente, miren esto que nos encontramos acá en el camino, que se ven toda Cerdeña, pero la verdad nunca habíamos tenido la oportunidad de verlas tan de cerca y de entender qué tipo de animal es, porque hasta el día de hoy yo la veía a lo lejos y decía, mirá, está lleno de cabras, que es uno de los animales que se ven acá en la isla. Pero estos no son cabras. Gente, estos son como un tipo de oveja, creo. Ahora capaz que me dicen, no, boludo, son cabras. Pero lo curioso es que tienen cola larga, un tipo de pelo mucho más corto. Y escuchen ese detalle lindo. No sé si se escucha la musiquita. Todas tienen puesta, bueno, al menos la mayoría, tienen puesta como una campanita en el cuello. Y mientras están pastando, se escucha el sonido. Escuchen. Che, tiene cara de ovejita esa, la verdad. Tiene cara de oveja, no de cabra. Ovejitas del primer mundo, con notificación y todo. Miren esto. ¿Saben algo también de acá de la isla? Que no sé si se lo hemos comentado. Es que la vegetación es completamente extraña. Extraña en el sentido de que es como árida, ¿no? Y no es el tipo de vegetación que uno está acostumbrado a ver. Pero porque es una de las características de esta isla, todas esas montañas rocosas. Entonces el tipo de plantas suelen ser plantas también como de un tronco fino, como este que vemos acá. Y uno de los mayores cultivos que hay en toda la isla son de olivos, de uvas. Esta no sé si no son como un tipo de pimienta. Pero yo en Brasil creo que estas plantitas así bajitas al costado de la playa con estas bolitas era un tipo de pimienta. Así como tenemos por un lado toda esta parte árida que vemos, también no sé si fueron viendo que en muchos de las partes de los diferentes pueblos que hemos recorrido en estos últimos videos, incluso en todo lo que hemos recorrido en esta isla del día de hoy, está todo muy colorido, muchas flores, mucha vegetación así bien variada. La verdad que está buenísimo porque también acompaña un poco en algún trekking que vos quieras hacer. Miren lo que son estas construcciones. Es como que mezcla un poco también la parte cultural, la parte histórica de la que hemos estado hablando y también mezcla un poco la modernidad con el confort, por lo que veo. Porque miren lo que es este hotel. Miren lo que son esas paredes. De acá parece ser como si fuera algún tipo de barro o algo, pero bien pulido. Le da como un aire de desierto, parece una casita de desierto, unas posadas de desierto, pero super boutique, porque miren lo que es esta vista, miren lo que es esta vista. Y ahora vamos a ir para allá, miren, las chicas ya se adelantaron en el trekking, están por aquella zona, el Chacho la sigue. Todo tiene pinta de paraíso. Aparte en este día, gente, lo estamos disfrutando. Buen paseo, buen paseo. Miren ahora esto, ¿dónde estamos? La verdad que, como hacía unos videos le veníamos diciendo, teníamos muchas ganas de salir a recorrer así, de tener esta libertad de poder moverte y meterte en cualquier rincón sin limitaciones y poder salir como a explorar un poco, ver con qué uno se encuentra. Esa también es un poco la magia del viaje. No que todo esté planeado. Esa libertad que nos dio el poder haber comprado el auto hace unas semanas nos hace que hoy en día podamos traerlos a estos lugares. Gente, voy a parar de hablar un poco con ustedes. Los voy a dejar con unas buenas imágenes. Disfruten. Seguimos en búsqueda de nuevas cosas para conocer y mostrarles de esta isla de Sant Antioco y ahora hemos cruzado literalmente la isla de punta a punta. Estábamos en la zona del sur, en esa playa Maltraxia, bueno, la que estuvimos conociendo antes, esa bahía hermosa abajo del Nuraghi,
y hemos cruzado todo por el interior, por la zona de campo, para ir ahora a lo que sería como la parte más importante de toda la isla. Yo creo que guarda los mejores secretos de la historia. A ver, vamos a indagar un poco por ahí. Y además guarda algunas características esta esquina, esta zona de tipo de pueblo, este rincón de la isla que parece muy interesante. Yo también aprovecho, pregunto, ¿ustedes qué tal están pasando? Porque no sé, yo estoy emocionado así y no sé, capaz ustedes están con cara de no, che, pará, no está tan bueno. Literal es mejor de lo que me planeaba el día de hoy, porque me parece como dentro de todo lo que fuimos recorriendo de la isla, lo diferente. Vimos mucha vida de campo, vimos mucha naturaleza, muchos lugarcitos así que valen la pena conocer, y que Juan dice, la recorrimos de punta a punta, pero guarda, no se piensen que en 6 horas, en 7 horas, no, esta isla se maneja literalmente en 2 horas y media, se puede recorrer de punta a punta, así que es un buen paseo para venir a pasar un día y conocer diferentes puntitos que nosotros le fuimos marcando para que los tengan en cuenta. Juli, ¿algo para agregar? Así nos quedamos como que estamos vendiendo la isla. ¿Vos cómo lo estás pasando? A ver, yo la estoy pasando genial. Me encanta el turismo de la isla, porque es así al final. De la isla de la isla. De la isla. Y está muy bueno, muy lindo, porque no es solo playas, así que Positivo. Bueno, Pasó muy bueno el balance. Y llegamos nomás al pueblo de Calaceta, el rincón principal de esta isla. Y a simple vista creo que se puede notar la característica principal que tiene este lugar. Y sí, si están pensando en que todo es color blanco, es así, absolutamente todas las propiedades son blancas. Es como una ley mantenerlo así, ya que es un pueblo patrimonio cultural nombrado por la UNESCO. Este pueblo, les digo, que tiene más 1000 de aura, es una locura de tranquilo. ¿Quién diría que estos dos chicos iban a llegar acá a una isla de Cerdeña, a una isla dentro de otra isla, para poder compartirles a ustedes un video tan único que, creo yo, primer video en español que estamos haciendo de este lugar, así que me siento muy conforme y contenta, y les pido a ustedes que si les está gustando este video, les gustan los lugares que los estamos trayendo, el contenido que les estamos mostrando, dale un buen suscribite a este canal, que lo necesitamos, a su apoyo, y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y que, por cierto, es gratis, no te cuesta absolutamente nada hacer clic ahí y seguir acompañando estas aventuras de la Aldea Viajes. Vamos a caminar un poco más y les seguimos mostrando este bello lugar. Calaceta parece un pueblo perdido en el Mediterráneo, pero cuando empezás a mirar bien, entendés que acá no solo todo es bonito, acá es donde se cruzó la historia. Las casas blancas y azules no están así porque sí, son el reflejo de un Mediterráneo que siempre fue mezcla. Colores que nos recuerdan a las islas griegas, al mundo fenicio y a siglos de viajes, comercio y vida entre culturas. En esta isla hubo pueblos miles de años antes de Roma. Primero los nurágicos, después los fenicios, los cartagineses, los romanos, bizantinos, cada uno dejando una huella, cada uno aportando con su mezcla. Y hace apenas 250 años llegaron los tabarquinos desde una isla frente a Túnez, trayendo no solo su idioma, sino también su comida, su forma de vivir. El resultado, una mezcla africana, sarda, mediterránea y europea, todo en un mismo lugar. Por eso, algunos dicen que acá nació Europa, no porque el continente haya empezado acá, sino porque este rincón es una muestra perfecta de lo que es Europa en esencia. Culturas diferentes conviviendo en un mismo lugar, chocándose, mezclándose y construyendo algo completamente nuevo. Por eso, Calaceta no es solo un pueblo hermoso, es un recordatorio de que Europa no nació como parte de un mapa, sino nació en el mar, en la mezcla, en lugares como este.
Sergio, grazie mille per questo momento, per noi è molto importante. Encontramos acá mientras nos tomamos un café a una persona nacida acá en Calaceta y qué mejor momento para acercarnos un poco más con la gente que vive acá y que nació acá. Sergio, le domande che ti fanno i ragazzi, perché noi vogliamo sapere se voi vi sentite più sardi, più italiani, più calasettini, tipo di... Non nella differenza, siamo sardi di origine perché siamo nati qua in Sardegna, a Yeah. prescindere dalla nostra dinastia, che i vecchi che sono venuti dalla Liguria. E il linguaggio che si parla qua è il tabarchino È il e ligure. anche il ligurese. Del dialetto ligure, tabarchino e tabarca, l'isola di Tabarca in Tunisia. Ancora si parla Veniamo qua, nominati, che ho detto. ci hanno dato questo nome nominativo perché siamo venuti da lì. I nostri antenati li hanno portati da Tabarca, Però tra voi parlate, come mi ha detto, in genovese. in genovese. Ligure, sì. Y ma posso pedir alguna frase en genovese, alguna frase comune, tipo ciao, come vai? Ciao, come andiamo? Come andiamo? Come andiamo? Parecido. Io ho capito che qui tutti i mondi è molto orgoglio di Sardegna. Orgogliosi Per di essere due. sardi, va. Non è un senso di orgoglio, diciamo siamo stati fortunati a nascere in un'isola. Comunque La vita qui è perfetta, Abitiamo va qua, sì. lenta. lenta, l'inverno qua è tranquillo, non c'è turismo, non c'è No tanto freddo. non tanto freddo perché il clima è abbastanza buono e niente, si vive così alla giornata. Il cibo tradizionale, che qualcuno questo. che venga qua ci può raccomandare questo per forza lo devi mangiare. Come, Ma quale qua sarebbe? diciamo un piatto tipico, diciamo che qua è la fregola. La fregola. Detto il pilao, fatto con La con pasta i- che con i frutti di mare. Sì, è una pasta fatta a mano, sono delle palline piccoline, diciamo, che viene fatta con i crostacei, con la gran segola. Approfittando che qua l'isola, pesce, Oltre a tutto il quanto. pesce, sì. Vabbè, adesso il pesce ce n'è poco perché Fresco. c'è il fermo biologico delle barche, dunque un pochino pesce scarseggia, però spaghetti alle vongole, cozze, queste cose qua normali. Grazie mille per la Di niente, conversa. Gracias. della conversazione. Yo creo que siempre es lindo hablar con gente local porque es cuando uno entiende por qué el amor a la isla y el amor a la cultura, entonces nos acerca un poco más a entender el por qué hoy estamos acá, donde nacieron las raíces de Europa. Troppo augurio por abitare in un paraiso. Io Grazie, grazie. Grazie. Espero que les sirva a alguien como ejemplo de lo que es un pueblo bonito, un pueblo bien mantenido. Este lugar es, por así decir, gente, es como que se vende solo, ¿no? O sea, la belleza, vas caminando y todo el tiempo vas diciendo, no lo puedo creer, o sea, es todo tan lindo, tiene que estar tan bien diseñado. Miren lo que es esto, hasta el atardecer parece que fue diseñado, gente. No, es espectacular el recorrido que estamos haciendo. Miren esta lanchita rápida. Acá parece como que dinero nos falta, gente, ¿eh? Un par de naves ya vimos. Miren lo que es este puertito con esos yates, esas lanchas rápidas. Buenísimo, me imagino que un poco de esto debe ser para la pesca, ya que la gente de acá tiene la tradición de pescar. De hecho, enfrente de esta isla, si no me equivoco, en aquella dirección está Carloforte, un lugar que se caracteriza por la pesca de atún cuando es época. En este momento no lo es. Pero también otros barcos de acá seguramente son para el turismo, porque este lugar merece que se llene de turismo, así que seguramente así es en época. Gente, qué pedazo de paseo que tuvimos el día de hoy. Realmente, hace 9 horas atrás, acá en este mismo lugar, de hecho allá, donde está el cartel, por ahí en la ruta, comenzábamos este video sin la verdad tener la mínima noción de qué nos esperaba y para mí fue un día increíble. La verdad que la pasamos genial. Fue espectacular. Haber conocido esta isla nos da una perspectiva un poco más
grande de todo lo que veníamos mostrándoles de playas y cosas que nos parecía que era como lo más especial de Cerdeña. Con este video pudimos darnos cuenta de que este lugar tiene una energía increíble que me sacó un poco de las casillas y me descolocó, dándome esa sorpresa que uno busca cuando está viajando, y para mí fue espectacular. Y todo lo que falta por conocer de Cerdeña, porque realmente es un lugar enorme, lleno, pero lleno de bellezas naturales, lagunas, cascadas, piscinas naturales, etcétera. Pero resulta que tenemos novedades. Nuestra vida está por dar un giro enorme acá en Italia porque nos tenemos que ir de esta isla, así, de la nada. Pero todo eso se lo vamos a contar en el próximo capítulo. Así que si nos acompañaste hasta acá, si te gustó el video, si disfrutaste esto, date una vuelta por los otros videos, conocenos un poco más y unite al canal La Aldea Viajes, porque vamos a seguir viajando por Italia, mostrándote de todo. Y se viene, bueno, también puedo decir que por Europa, no solo por Italia. Un adelanto así muy mínimo para los futboleros: no se pueden perder el próximo video, se los digo desde ahora. Y les damos el hasta luego desde el cartel que dice Arrivederci, gracias por la tua visita. Un placer haberte conocido, Sant'Antiochio. Fue un placer. Hasta la próxima, amigos. Y para el que se quedó hasta el final del video, le hacemos este regalo. Un regalito de parte de la aldea. Un atardecer único en Cerdeña, gente. Lo despedimos ahora sí con esta imagen.